Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este sexto seminario internacional que tiene como título general Una nueva idea del hombre y la inteligencia artificial. La ponencia del día de hoy, título Tecnología y unidimensionalidad en Marcuse. La misma que está a cargo del doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Ernesto Priani Saizo. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio contar con la participación del doctor Ernesto desde el hermano país de México. Por favor, maestro, puede dar inicio a su presentación. Claro, con muchísimo gusto y como siempre un gusto poder estar aquí como cada mes hablándoles de la antropología filosófica del hombre y que cómo esto va a ir convergiendo hacia nuestras preocupaciones actuales sobre la naturaleza humana, el futuro de la naturaleza humana y del hombre y la inteligencia artificial. El día de hoy, el día de hoy voy a hablar y voy a introducir el problema que plantea Marcuse, que es en realidad un nuevo giro en todo el planteamiento y en toda la eh, preocupación sobre la naturaleza humana a lo largo del siglo XX. En los autores que hemos visto hasta ahora, Max Scheler, Ernest Cassirer, Arnold Gellen, la idea fundamentalmente era apoyar un proyecto de una antropología filosófica que unificara la idea del hombre frente al reto que la aparición, sobre todo de las ideas de Darwin, pero también las de Marx, las de Freud, influyeron, digamos, en crear una especie como de vacío o de controversia acerca de cómo entender al hombre, una digamos, crítica, una crisis a la idea del hombre, que este proyecto de antropología filosófica viene a tratar como de enfrentar y reconstruir. Pero hacia 1950 este proyecto de antropología filosófica comienza a perder fuerza, empieza a ser menos protagónica y a centrar menos la atención. Y esto se produce de manera simultánea con la primera reunión en Dartmouth College, en la que por primera vez se habla propiamente del término inteligencia artificial y que es considerado un evento canónico a partir del cual se funda, digamos, esta tradición de investigación en la inteligencia artificial. No es que necesariamente los dos eventos estén relacionados de una manera causal, es decir, la pérdida de fuerza con la aparición de la inteligencia artificial. Ya vimos incluso que en esta primera elaboración de la inteligencia artificial hay ecos de la idea, de las ideas de la antropología filosófica, pero sí, digamos, ambos comparten un momento en que las cosas están cambiando, que está habiendo un giro significativo en el mundo y que va a obligar a replantear el problema del humano de una forma completamente distinta. ¿Qué es lo que está cambiando y qué es lo que está pasando? Bueno, evidentemente en primer lugar es el fin de la guerra y el fin de la guerra marca el inicio de una reestructuración del mundo en un régimen bipolar, que es característico de la Guerra Fría y del cual nuestra era justamente está saliendo. Es interesante ver cómo la inteligencia artificial corresponde o aparece junto con esta organización bipolar, pero su gran momento de emergencia, por lo menos hasta ahora, es justo cuando esta estructura bipolar está empezando a ceder. Pero bueno, además de la aparición de esta nueva organización mundial,
hay un impulso de reconstrucción acelerado después de la guerra que lo que va a hacer es traer un desarrollo tecnológico importante o se va a apoyar y va a impulsar un desarrollo tecnológico importante que va a generar lo que hoy llamamos sociedades industriales avanzadas. Va a comenzar la carrera espacial, va a aparecer la energía nuclear y la amenaza nuclear. Y la vida social en los 50 se cambia con la aparición, primero, fundamentalmente de los electrodomésticos, que hoy los vemos como aparatos y elementos y cosas que forman parte de nuestra cotidianeidad y no nos preocupa pensar en la licuadora o pensar en la tostadora o en el horno de microondas, que será posterior, por supuesto, pero este tipo de electrodomésticos que invaden los hogares y que los transforman, ¿no? De manera que lo que vemos es cómo hay una reorganización política, cómo hay nuevas tecnologías que ocupan un lugar central y una transformación además de la vida cotidiana. De manera que cuando Marcuse escribe en 1962 El hombre unidimensional, su diagnóstico es un diagnóstico que no nos debería sorprender hoy y que parece, de cierta medida, muy certero para el momento en el que se encuentra. Él piensa, por supuesto, que lo que podemos ver es que se habita, o por lo menos él pensaba que en ese momento se habitaba un sistema en que la amenaza de una catástrofe atómica estaba enlazada con la perpetuación del sistema. De manera que lo que podemos decir nosotros es que la búsqueda por tener una idea unificada del hombre, es decir, de plantear el problema antropológico en su dimensión más básica, eh, no hace sentido en un momento en que el hombre parece estar capturado en un sistema que lo obliga además de un sistema paradójico, que lo obliga a aceptar vivir en condiciones de peligro. Es decir, lo que Marcuse nota es que el problema del hombre debe ser desplazado de la pregunta antropológica por la pregunta por las estructuras sociales. Su idea, por supuesto, es que lo que él nota en la organización social de su momento, y aquí veremos más adelante cómo esta organización social no se refiere solo a la organización social capitalista occidental, sino en realidad a cualquier relación social dentro del mundo, porque el mundo todo está sometido de alguna manera a esta paradoja de la polaridad en que, en la medida en que se perpetúa el peligro, las sociedades industriales avanzadas son cada vez más ricas, más grandes, y la vida dentro de ellas se mejora, ¿no? Es decir, en la misma medida en que se mantiene la amenaza de la destrucción, parece mejorar la vida del hombre. Ahora, pero ¿qué hay detrás de estas ideas? Porque si bien Marcuse abandona las preocupaciones antropológicas, de alguna forma mantiene, o su discurso tiene relación particularmente con las ideas de Arnold Gellen, que define, y se los recuerdo aquí brevemente, que define al hombre como un ser primitivo, es decir, un ser que no desarrolla ninguno de sus atributos naturales y que por lo tanto debe ser definido como un ser práctico, un ser inacabado, un ser orientado a la acción y a la constante reproducción de sí mismo, ¿no? La permanente recreación de su propia naturaleza ante la falta de de una determinación a partir de sus cualidades naturales. Esta naturaleza del hombre da lugar a que la técnica aparezca en Galen como una parte central del ser humano y digamos del desarrollo del entorno dentro del cual el ser humano puede ser humano. Es decir, al no tener buenas cualidades para vivir de una manera natural, porque renuncia a desarrollar, ya saben, garras o una mandíbula poderosa o mucha fuerza en las extremidades, entonces lo que le queda es recurrir a su ingenio y a la técnica
para generar un entorno en el cual, dentro del cual pueda vivir. De manera que para Galen la cultura es justamente eso, es la totalidad de los medios, pero también de las técnicas, tanto mentales como no mentales, incluyendo las instituciones. De modo que nosotros, el ser humano lo que hace es desarrollar para Galen un entorno cultural, tecnológico, dentro del cual vive. Ahora, para 1957, Galen tiene otro texto, este texto se llama El hombre en la edad de la técnica, en la que al inicio diagnostica muy bien las preguntas que más tarde harán eco en Marcuse, porque va a señalar específicamente en este pasaje cómo los cambios que están ocurriendo en la sociedad alemana y en la sociedad industrializada alemana es que las personas no saben si estos cambios lo que está haciendo es producir un hormiguero o producir, digamos, que los hombres se comporten como hormigas, manipulando los cerebros regimentados, confundiendo a los individuos y produciendo de nuevo el que sabemos que es como el gran tema, uno de los grandes temas de la antropología filosófica, la decadencia de la cultura. Esta cultura que han tratado de rescatar a través de la antropología. Pero Galen ya está apuntando, digamos, a este temor que está produciéndose y que, como vimos, Marcuse recoge de manera muy clara como una preocupación por las estructuras sociales que dan lugar, que dan lugar a, que podrían dar lugar a un nuevo hombre. Marcuse lo que hace, digamos, haciéndose eco de estas preocupaciones y de estas ideas de Galen, es detectar que lo que está ocurriendo en las sociedades industriales avanzadas es un cambio en la naturaleza de la libertad. La idea es muy sugerente porque lo que él propone es que eh, las sociedades avanzadas lo que están construyendo es es una estructura social donde las necesidades primarias que gobiernan al hombre, alimento, vestido, techo, están siendo masivamente remediadas, por llamarlo de alguna manera, y en la medida en que estas necesidades primarias desaparecen, entonces el hombre queda en condición de tener otra libertad, una libertad que no es para satisfacer sus necesidades primarias y enfrentar por sí mismo el mundo, sino a una libertad que tiene otra connotación completamente distinta. Es decir, al mismo tiempo que las sociedades avanzadas están liberando al hombre de sus necesidades más primarias, les otorgan el poder elegir bienes de consumo. La diferencia es simple, el problema ya no estriba en cómo voy a satisfacer mis necesidades de nutrición, sino con qué productos voy a satisfacer mis necesidades de nutrición. El problema ya no es cómo me transporto, sino con qué transporte me voy a transportar. Es decir, al quedar de alguna manera remediados las necesidades primarias, entonces aparece esta nueva capa de libertad o esta libertad diferente, que es la libertad de elegir entre bienes de consumo. Esto, sin embargo, para Marcuse tiene implicaciones más profundas, porque no consiste solo, por supuesto, en modificar la libertad o en qué consiste la libertad, sino esto cala fundamentalmente en la transformación de las necesidades humanas. El paso entre una libertad, es decir, el paso de la libertad que nos da el defendernos, el buscar satisfacer nuestras necesidades humanas, el fundar, digamos, nuestra cultura y nuestros mecanismos a partir, digamos, de estas necesidades, da lugar a la elección de los bienes de consumo, que es lo que él llama la creación
de necesidades falsas. Marcuse introducirá esta distinción entre, llamémoslas así, necesidades verdaderas y necesidades falsas, porque le parece que lo que las sociedades avanzadas están generando es una transformación en este principio fundamental del hombre, que es la libertad, a partir de modificar cuáles son sus necesidades. Ahora, lo interesante es cómo se definen las necesidades falsas. Porque las necesidades falsas no son algo que emerja de nosotros como personas y como individuos, por eso son falsas. Es decir, no corresponden a lo que nosotros necesitamos, sino a algo que alguien, en este caso, fundamentalmente la estructura social, nos imponen como necesidades. Son, por supuesto, necesidades que para Marcuse buscan perpetuar el esfuerzo, la agresividad, la miseria y la injusticia, es decir, buscan que compitamos socialmente para satisfacer estas falsas necesidades que, que digamos, no son propias y no son impuestas y que nos obligan, digamos, a recurrir a todos nuestros mecanismos para tenerlas, porque ciertamente son satisfactorias. Es decir, una vez que las tenemos, son satisfactorias, pero obviamente no se corresponden a nuestras necesidades verdaderas. Vamos a ver un ejemplo un poco más adelante de manera muy concreta de lo que esto significa. El punto, pues, en síntesis, es que para alcanzar la libertad, esta nueva libertad, hay que sustituir las necesidades naturales humanas por estas necesidades falsas. Ahora, el problema es que estas nuevas necesidades, como decía ya, son un producto del sistema. Pero este sistema tiene unas características eh, muy puntuales que vale la pena señalar. En primer lugar, es totalitario y en este sentido es, como yo lo mencioné hace poco, que ordena y estructura toda la sociedad sin importar tendencias políticas. Lo que Marcuse está pensando es que tanto en el polo occidental como en el polo oriental o digamos entre países de la cortina de hierro y los países occidentales, no hay diferencias en la organización que esta nueva sociedad tiene. Es decir, en ambos casos imponen falsas necesidades, en ambos casos hay un control totalitario a través de esto, hay una sustitución de la idea de libertad, etcétera. Es decir, es totalitario porque es total, abarca todo el mundo, ¿no? Y se basa fundamentalmente en controles tecnológicos, es decir, este, usa la tecnología como un medio de generación de estas falsas necesidades y por lo tanto de esta estructura de control general que hemos visto a partir del peligro, de cómo tenemos que aceptar vivir en una sociedad en peligro, porque vivir en esta sociedad en peligro nos da unas ventajas o nos permite una cierta bonanza, etcétera. Y esta se basa pues en controles tecnológicos que a su vez son presentados como racionales, es decir, como productos de la ciencia y por lo tanto como derivados racionales de un pensamiento científico que las haría, digamos, inconfrontables en el sentido de que toda opción que no sea esta sería irracional. Lo pone así en El hombre unidimensional. Dice, en la época contemporánea, los controles tecnológicos parecen ser la misma encarnación de la razón en beneficio de todos los grupos e intereses sociales, hasta tal punto que toda contradicción parece irracional y toda oposición imposible. De manera que, como podemos observar hasta aquí, claramente para Marcuse, a pesar de lo absurdo del sistema, parece estar construido de tal forma, de manera racional, que hace prácticamente imposible darnos cuenta de su falta de racionalidad. Es decir, él está hablando de un sistema técnico
como mecanismo de dominación total, global, en donde la tecnología es, digamos, una manifestación absoluta de la racionalidad científica que cubre todas las dimensiones del humano. Es decir, ya no solo es una tecnología que permite ampliar algunas capacidades físicas, sino que engloba toda la experiencia humana. Y por ello, la paradoja que se propone dentro del sistema es que aceptar ser libre dentro de ese sistema implica una sumisión al sistema, es decir, aceptamos esas necesidades falsas, aceptamos esa libertad que podríamos llamar simulada, porque de esa manera quedamos bien establecidos dentro de este sistema. Y Marcuse lo que hace es retomar algunas ideas de Simondon para sostener que en realidad todo este sistema es un sistema de dominación, porque la tecnología ha venido creándose y desarrollándose como un sistema de dominación sobre la naturaleza que de pronto, a partir de este momento, se ha convertido en un sistema de dominación no solo del entorno natural, sino también de nosotros, del conjunto de los seres humanos, es decir, de la totalidad. Un ejemplo que utiliza Marcuse, y que a mí me parece muy sugerente en este momento, en nuestro mundo, además, donde ciertas cosas de las que en ese momento eran los grandes acontecimientos de la prosperidad y que ahora se han vuelto en realidad preocupaciones constantes, es el automóvil. La pregunta es, ¿por qué o cómo nos podemos oponer al automóvil? Pero lo podemos extender no solo al automóvil, sino a la computadora, al teléfono celular, a la televisión, a los semáforos, a los aviones, es decir, a todos estos productos que son en un sentido innecesarios, pero que son creados o que aparecen justo como una necesidad falsa. El automóvil es interesante, pero el automóvil no solo es una necesidad, es un lugar de necesidades falsas, es también un instrumento que ha transformado las ciudades. Las ciudades son hoy lo que son porque existen los automóviles. De manera que renunciar a ellos es renunciar a una ciudad, a una cierta forma de vivir la ciudad, a una cierta forma de moverse dentro de la ciudad, a una cierta estructura de privilegio dentro de la ciudad, etcétera. Podríamos seguir. La idea, por supuesto, es que hay una aspiración general a tener un automóvil porque el automóvil satisface una serie de necesidades de transporte de una manera determinada, pero también da estatus, también permite la individuación frente al uso del transporte público, que al contrario no favorece la individuación, sino la comunidad. De manera que, ¿cómo podríamos oponernos a algo que parece ser un beneficio, darnos un estatus y que además parece, porque es un producto mecánico elaborado a partir de un conocimiento complejo y cada vez más complejo y cada vez con más elementos, incluso ahora que pensamos en automóviles autónomos, es decir, cada vez con más sofisticación tecnológica, producto de la racionalidad tecnológica. ¿Cómo podríamos oponernos realmente a eso? Por supuesto, hoy lo podríamos ver con otros ojos porque ya nos oponemos a eso, pero en la época de Marcuse era claro que esa oposición parecía fundamentalmente imposible. Oponerse a eso era oponerse a un sistema que al final estaba produciendo sociedades avanzadas, ricas, mejorando aparentemente la vida humana, de manera que toda oposición era absolutamente irracional. Es decir, la creación de todos estos productos como el automóvil, pero, insisto, se puede extender
prácticamente a todo lo que tengo sobre mi escritorio o lo que tenemos en casa, ¿no? Es que estos productos son al mismo tiempo una forma o resultado de una forma de adoctrinamiento, que es la publicidad, y que además se convierten de alguna manera para Marcuse en un modo de vida que pensamos es mejor que el anterior, porque implican, por lo tanto, un cambio hacia mejor, y entonces se vuelven en una barrera para, por ejemplo, oponerse digamos, buscar un cambio cualitativo en la sociedad. Es decir, podemos hacer una revolución pensando en quedarnos sin refrigerador, sin televisión, sin teléfonos, etcétera. Es decir, es eso un mundo que desearíamos, que buscaríamos. Marcuse piensa que no y que el engaño está justamente, o la trampa está en justamente pensar que todos estos bienes están agarrados a una estructura de sistema que al mismo tiempo nos hace pensar que no se puede modificar y no se puede cambiar, porque si no se desmorona todo aquello que hoy nos satisface o nos hace creer que tenemos una mejor condición que la de nuestros ancestros o que incluso tenemos mejores condiciones que otros en esta sociedad. Y esta dinámica entre la aparición de falsas necesidades y toda la estructura alrededor de cómo se promueven, se crean, se identifican estas falsas necesidades, porque no solo es la aparición de un grupo de productos, es una estructura publicitaria, es una estructura de venta, es una estructura ideológica en su sentido absoluto, es decir, como una idea que se vende, que es de donde surge lo que él llama el pensamiento y la conducta unidimensional, en donde lo que ocurre con el ser humano es que el ser humano pierde su singularidad para, digamos, acabar orientado en una sola dirección y con un solo modelo de conducta. Es decir, pensar lo mismo y hacer lo mismo que los demás. Es interesante porque esto puede verse de manera muy significativa en algunas de las críticas hoy que se hacen, por ejemplo, por lo menos en México, a ciertos políticos de izquierda que hacen lo que cualquier otro individuo haría en una posición social privilegiada, es decir, viajar en primera clase, vestirse con ropa cara, comprar en lugares exclusivos, etcétera, ¿no? Porque la idea es que, por supuesto, si tú tienes una cierta ideología, tú no tendrías por qué hacer eso. Pero Marcuse diría, no, es que justo de eso estamos hablando que sin importar cuál es la orientación social, este sistema que nos domina hace que tengamos el mismo pensamiento y exactamente la misma conducta. Y que entonces la racionalidad de nuestra conducta, que nos ha sido dada por el sistema, nos lleva justamente a tener las mismas ideas, las mismas aspiraciones y los mismos objetivos, sin importar en realidad cuál es nuestra condición. Es decir, el hombre unidimensional tiene una serie de cualidades que colapsan lo que en Marcuse sería la añoranza del hombre de la industrialización temprana. Es decir, frente a figuras que parecen desarrollar fundamentalmente su voluntad y su libertad y ser creativos y generosos, aparece un hombre que tiene en primer lugar una falsa conciencia, porque no es capaz de darse cuenta de las paradojas del sistema y de cómo cada vez que acepta comprar un producto, porque así lo recomiendan, porque ese parece ser la mejor manera de vivir en la actualidad, entonces no puede darse cuenta, es decir, simple y sencillamente vive engañado permanentemente de que lo que él cree que es la libertad, que es la posibilidad de elegir productos en una tienda, no es más que una falsedad. Esto lo extiende, es decir, no solo es la falta de conciencia, lo extiende a un lenguaje empobrecido que
él ubica en el desarrollo de cierta filosofía analítica, pero que lo hace extensivo en realidad a otras manifestaciones culturales, en donde se busca, digamos, como el lenguaje más acertado, pero al mismo tiempo el lenguaje que carece de ambigüedades, un lenguaje que carece de matices, un lenguaje justo que se va empobreciendo, que va matando, digamos, las sutilezas, los retruécanos, etcétera. Va de la mano esto, por supuesto, con la pérdida de la imaginación y la ausencia de crítica. Estas serían como las condiciones de este hombre unidimensional que ha sido, que ha encontrado en la conformidad su libertad. Ahora, como vemos, este es un cambio en la forma de pensar el hombre y de reflexionar acerca de la naturaleza humana, porque ya no importa, a Marcuse ya no le importa cómo es el hombre. Lo que le interesa es el hombre como resultado de las condiciones de dominación tecnológica, que lo que han hecho es sustituir las herramientas que el ser humano tenía originariamente por unas condiciones específicas de bienestar. Nosotros estamos hoy en posibilidades de hacer una crítica incluso a este planteamiento de Marcuse, pero es interesante ver cómo él va introduciendo estas ideas. De manera que lo que él hace es renunciar a buscar un concepto que define el hombre, es decir, en esto se aparta de esta tradición de la que viene Helen y Cassirer y Scheller, porque no quiere, no busca ni en el espíritu, ni en la praxis, ni en la capacidad simbólica algo que defina al hombre, sino cómo las estructuras sociales nos ofrecen una nueva definición del hombre, en este caso el hombre unidimensional, que es una producción social, es decir, no es el hombre, eh, no es el ser humano, es en realidad una representación del ser humano hecha por las estructuras sociales, moldeada por el consumo, la técnica y la ideología. De manera pues que vemos cómo se desplaza, es decir, cómo de alguna manera se abandona la idea o la preocupación por lo que es el hombre para empezarse a preocupar por cómo el hombre es representado por estas estructuras sociales. Y uso el término representación, que podría no ser conveniente necesariamente en este punto, no encontré otro mejor, porque en realidad es como si lo reconstruyera. Es decir, como si las estructuras sociales tomaran algo que alguna vez fue, en sentido natural, un ser humano, y lo convirtieran en algo que se le asemeja, pero que está en un entorno completamente nuevo, organizado de una manera completamente distinta y por lo tanto estructurado de una forma diferente. En este sentido, no es el ser humano, sino solamente su representación. De hecho, pensando en todo esto, las preguntas que hoy se está haciendo, o nos estamos haciendo alrededor de la inteligencia artificial, tienen al menos dos direcciones. En realidad, conforme avancemos a partir de ahora, veremos cómo se van sumando nuevas dimensiones a estas preguntas que responden a los planteamientos que hemos visto. Una, por ejemplo, quiere saber aquello que nos hace hombres y que es irreproducible por la inteligencia artificial. Ya sabemos que la inteligencia artificial lo que ha hecho es semejar, reproducir, representar la inteligencia humana. Y entonces estamos a la búsqueda de aquello que es exclusivo del hombre y que por lo tanto sería, como lo fue el espíritu, como lo fue la capacidad simbólica, como fue la capacidad práctica, algo que defina aquello que es humano y que nos permita todavía diferenciarnos de las inteligencias artificiales. Se habla de la conciencia, se habla de la creatividad, se hablan de algunas otras características, pero esa es una vía de preocupación. La otra en realidad está especulando qué tipo de ser humano es la que está formando la sociedad digital a la que pertenece la inteligencia artificial. Porque quizás uno de los elementos que tenemos que introducir en la discusión
sobre la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial no es un producto aislado, exclusivo, una herramienta única, sino que es una herramienta que es la cristalización de una sociedad digitalizada. No sería posible sin el enorme proceso de digitalización que la sociedad ha venido llevando a cabo los últimos 25 años. De manera que, digamos, la pregunta sobre y qué tipo de ser humano es el que se está, qué nueva representación del hombre es la que esta sociedad digitalizada está llevando a cabo, sería otra de las vertientes en las que nos podríamos preguntar. Quizás la parte más débil de Marcuse es que es fuertemente determinista. Él piensa que el sistema es un sistema absoluto y que además es un sistema, digamos, que no tiene, no tiene fracturas, que no se rompe, que está perfectamente bien elaborado. Incluso es un sistema en el que de alguna forma piensa que se acaba la historia. No lo dice expresamente, pero la manera en que lo concibe claramente es un sistema en que el paso del tiempo no lo debería de alterar, ¿no? Nosotros sabemos que sí, pero en ese sentido él sí pensaba que metidos en este sistema ya no hay salida. Quizás tenga razón en la idea de que habiendo creado una representación específica, un producto de cómo es el ser humano en una sociedad determinada, esta representación cambiará, variará, se modificará conforme la sociedad se modifica. Marcuse tendrá problemas para concebir cómo cambiar al hombre, es decir, cómo cambiarlo de manera independiente al cambio que las estructuras sociales puedan darlas. Pero en ese sentido la historia sigue, por supuesto, y el autor que veremos nuestra próxima sesión, que es Habermas, va a intentar, retomando las ideas de Marcuse, abrirnos la puerta hacia formas de cambiar al hombre, sin que todo esto dependa solo de las estructuras sociales. Pero por ahora, muchas gracias y nos vemos dentro de un mes. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este sexto seminario internacional, título general, una nueva idea del hombre y la inteligencia artificial, el título de la ponencia, tecnología y unidimensionalidad en Marcuse, la misma que estuvo a cargo del doctor Ernesto Priani Saizo para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Es un altísimo honor y es un privilegio intelectual académico siempre contar con la participación. Muchas gracias, maestro. Un abrazo muy fuerte desde acá de Lima, Perú. Muchas gracias desde México.